Buenas noches, mis hermanos y amigos. El lunes pasado veíamos acerca de una gran mujer, una extraordinaria mujer como fue Abigail, que ante la prepotencia, ante la tosudez, estuvo a punto de destruir su casa, su familia. Sí, un hombre que tomaba decisiones, sí, tremendas, no le importaba la familia. Parece inclusive que llegaba a golpear a su esposa por la manera en que Abigail se refería a Nabal. Dice, este malvado hombre, así le decía a Abigail hablando de su esposo. Pero Abigail salvó a su familia, hablando con David y mencionando hasta todas las profecías acerca de David, que él iba a ser el rey y que se humillaba y que Dios bendiga a David. O sea, Abigail era una mujer extraordinaria. Sabía la palabra de Dios. Lo sabía. Y eso la llevó a ser una mujer victoriosa y vencedora. Y reitero, salvó a su familia. Cuando los hombres fallan, las mujeres deben ponerse los pantalones. Y eso hizo Abigail. El día de hoy tenemos una reflexión acerca de dos mujeres creyentes en el Dios vivo y verdadero, pero una con objetivos que aparentemente no eran malos, pero esos objetivos que aparentemente no eran malos, la llevaba al cansancio, a la frustración y a la queja. Y la otra, el mismo Señor le exalta, escogía la buena parte. Veamos, Lucas capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Voy a leer desde el verso 38. Lucas 10, desde el verso 38. La palabra del Señor dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dos mujeres, una casa. En esa casa estaba Jesús. Jesús estaba ahí. El Señor estaba ahí. El Creador estaba ahí. El que bendice estaba ahí. El Todopoderoso estaba ahí. Ahí estaba. Mientras la una se sentó a sus pies a escuchar la palabra del Dios Todopoderoso, la otra estaba distraída haciendo las cosas de la casa, que limpiaba aquí, que limpiaba allá, que atendía la cocina. Pero Jesús estaba allí. Y la otra empezó a quejarse. Señor, ¿no te da cuidado que ella está ahí sentada, vaga, está ociosa? Y yo estoy preocupada por atenderte bien, que todo esté bien. Señor, repréndela, que me venga a ayudar. Que me venga a ayudar, Señor. El Señor mira a Marta, observa la casa y le dice, Marta,
afanada y turbada estás por muchos quehaceres. Sí, te estás quejando mucho, Marta. Sí. Hermanos en la fe, cuando abrimos la palabra de Dios, la palabra del Señor, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Escritura, y vamos a hablar, bueno, en este día del Nuevo Testamento, no hay una sola parte donde Dios diga que el aprendizaje bíblico, el aprendizaje de la palabra, debe ser solo para el marido, debe ser solo para el esposo, o debe ser solo para los hombres. La mujer debe también prepararse, estudiar la palabra, atender la palabra, debe nutrirse de la palabra, debe nutrirse. Marta ha entendido, o ella sobreentiende, que primero debe realizar la labor de su casa, los quehaceres domésticos, sí. Pero Jesús estaba allí, hermanos. Jesús estaba allí. Y es la manera como la mujer hoy, quien quiera que sea usted, hermana, donde quiera que usted esté. Usted lee la palabra con su esposo, usted ora con su esposo, ora con sus hijos, está bien. Pero debe dedicar un tiempo exclusivo para la lectura y el estudio de la palabra. Debe nutrirse de la palabra. Porque nutriéndose de la palabra, usted será una mejor madre, una mejor esposa, una mejor creyente, una mejor hija de Dios. Nutriéndose de la palabra. No piense que todo debe saberlo solamente su esposo, espiritualmente, doctrinalmente, bíblicamente. No es solo para su esposo. Reitero, en ninguna parte de la Biblia se encuentra que la mujer no debe estudiarla. Bueno, Marta parecía que eso es lo que había entendido, ¿no? Que ella no debía atender su casa. Dios no le estaba diciendo eso. El Señor le dice claramente, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchas cosas. Y mi hermana, quizás usted anda afanada y turbada por su trabajo, por esto de aquí, que esto de aquí está mal, porque hay muchas hermanas en la fe que andan distraídas de tantos quehaceres que no tienen tiempo para leer la Biblia, para orar, y a veces ni siquiera para ir a la iglesia, porque están como Marta, afanada y turbada. Entonces, su condición hace que sean mujeres que solamente se andan quejando, que solo se quejan de todo. Esa es su condición. Se quejan de todo. Eso era Marta. Una mujer que se quejaba. Se quejaba, Señor, mira cómo está la casa. Te he recibido en la casa, Señor, pero la casa está desordenada. Hay que hacer cosas en la cocina. Hay que hacer, Señor. Reprende a mi hermana para que venga a ayudarme. No está vagota. Buena para nada. Que venga a ayudarme, Señor. Que se levante a ayudarme. Jesús estaba ahí, hermanos. Jesús estaba ahí. Y mis hermanas, Jesús está en su hogar. Jesús está en su casa. Y Jesús está viendo cómo todo el día usted anda ocupada haciendo esto y otro. Anda todo el día ocupándose en eso. Dios no le dice que desatienda su casa. No. Eso no le estabas diciendo, ¿no?, acerca de María. No. Sino que cuando hay que atender la palabra es la prioridad. Y mi hermana en la fe, mi amada hermana, usted debe tener un tiempo exclusivo para leer y atender la palabra de Dios, para atender a Jesús, porque Jesús está en su hogar y todo el día está esperando atenderla a usted. A veces usted deja todo el día a Jesús ahí esperando. El Señor quiere que usted lea su palabra, pero usted no la lee.
no la lee, ¿no? De vez en cuando se acuerda de la Biblia y no la lee. Y usted todo el peso le da a su esposo para que su esposo sea el que dirija con lo que él sabe de la palabra. Y reitero, hermanos, eso no es enseñanza bíblica. Usted debe saber tanto como su esposo de la palabra. Debe nutrirse tanto como su esposo de la palabra. No le deje solo a su esposo el peso espiritual de la palabra. No, no se lo deje a él. Para nada. Todo. El crecimiento espiritual es de esposo y esposa. Los dos deben ser instrumento para sus hijos con la palabra del Señor. No. Marta no es un buen ejemplo. Marta era una creyente, mis hermanos. Recibió al Señor en su casa. Marta era una creyente. Y claro, quería recibir al Señor en su casa de la mejor manera. Correcto. Motivos correctos. Pero cuando es la hora de Jesús, todo lo demás pierde valor, todo lo demás pierde sentido. Todo lo demás. Si su hora de hablar con Jesús, de leer su palabra, es de 5 a 6 de la mañana, todo lo demás pierde sentido. Todo lo demás pierde valor. Si su hora es de 11 a 12 de la noche, estudiar y leer la palabra del Señor, todo lo demás pierde valor. Todo lo demás pierde sentido. Jesús estaba allí, Marta. Yo estoy aquí, le dice. Y María ha escogido escucharme. Ella ha escogido la buena parte. No la voy a reprender. No la voy a retar. Todo lo contrario, si yo estoy aquí, vas a escuchar mi palabra. Ya, hermanos, mis hermanas amadas, por favor, eso de estar con los quehaceres está bien. Pero no se siente cansada. No se siente agobiada. O como el Señor dice aquí a Marta, turbada. Anda por aquí, para allá, y con sufrimiento, y con achaque, y me duele todo, y se queja de todo. Yo le aseguro, mi hermana, es porque usted anda muy activa. Es una persona muy activa. Y tal vez, inclusive en la iglesia, usted es muy activa, muy activa. Pero le pregunto, ¿tiene tiempo para escuchar a Jesús? Oh, no, pastor, yo escucho las predicaciones. Está bien, debe escuchar la predicación de la palabra. Pero, ¿tiene tiempo a solas con Jesús? ¿Tiene tiempo a solas con la palabra de Dios? ¿Lo tiene? ¿O simplemente anda atareada, turbada, muy activa? No, yo hago esto y este otro y este otro y este otro. ¿No? ¿De qué sirve? Usted anda quejándose, que está cansada. Usted anda quejándose, que está agobiada. Usted anda quejándose, ay, necesito este y este otro. Usted anda con muchos peros. Pero es activa. Usted es activa. Pero mis hermanos, esa era Marta. Una mujer muy activa. Pero no escogía. No tenía tiempo para Jesús. No tenía tiempo para el Señor. Y porque no tenía tiempo para el Señor le dice, afanada y turbada estás con muchas actividades, con muchas cosas. Marta, preocupada porque la cocina esté reluciente. Correcto. Muy bien. Marta, preocupada porque la sala esté limpiecita. Correcto. Está bien. Marta, preocupada que los cuartos estén limpios. Está bien. Correcto. Marta, preocupada porque el patio se encuentre reluciente. Marta, está bien. Correcto. Pero Marta, nunca descuides tu tiempo a solas con el Señor. Porque si tú te dedicas a tantas actividades y no vienes a mí, que soy el descanso, no vienes a mí, que soy el que te da paz, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
No, Marta, no voy a reprender a tu hermana. No voy a reprender a María. Todo lo contrario, Marta. Ella ha escogido la buena parte. Miren, en la carta a Tito, quiero leerles del capítulo 2 de Tito. Fíjense, mis hermanos, Tito 2. Leo 3 y 4, 3 al 5. Hablando de las mujeres. Tito 2, 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Labor principal de las hermanas mayores. Que las mujeres jóvenes aprendan de ellas. Verso 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo les dice a las hermanas que sujetas a sus maridos. Es una palabra que hoy no le cae bien a muchas mujeres. Que no les cae bien. Eso no está en la Biblia o lo pusieron mal. Pero mis hermanas, mientras usted más palabra de Dios come, más palabra de Dios la fortalece, más palabra de Dios la nutre, usted será una mejor, pero mejor mujer de hogar, mujer de familia, mujer de esposo. Eso es lo que quiere el Señor, mis hermanas. Sí, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay muchas mujeres hoy día que andan con el movimiento de vamos a empoderarnos. Empodérense de la palabra de Dios. Sí, empodérense de la obediencia al Señor. Empodérense de lo que el Señor les dice. Todo este feminismo diabólico que ha entrado lamentablemente a las iglesias, no a todas, pero a muchas iglesias, en que vamos a empoderarnos. Empodérense de la palabra de Dios. El Señor reprende a Marta y exalta a María. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por tanto, mis hermanas en la fe, por tanto, en el amor del Señor, en el amor de Jesús, nútrase de la palabra. Estudie la palabra. Nútrase de ella. Es hermoso, ¿no? Sí, pastor, yo leo la palabra con mi esposo. Correcto, está muy bien eso. Pero usted debe tener un tiempo a solas para comer y nutrirse de la palabra del Señor. Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchos quehaceres. Marta, Marta, afanada y turbada estás que no tienes tiempo para escucharme. No, Marta, deja de quejarte. No, Marta, deja de cansarte. Ven a mí, escucha mi palabra. Pasa tiempo conmigo, que yo soy la paz. Y yo soy la que te quita el cansancio. Mi palabra. Así que Marta, 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 pasa tiempo conmigo. Porque conmigo está la bendición para ti, para tu esposo, para tu familia y para tu iglesia. Pasa tiempo conmigo, Marta, porque es María la que ha escogido escucharme y eso no le va a ser quitado. Mis hermanas, en el amor de Cristo, en el amor de Jesús, no sigan el ejemplo de Marta. Tomen el ejemplo de María, porque allí hay real bendición. Mis hermanas, que Dios me las bendiga. Amén.